Hola, queridos amigos. Vuelvo después de bastante tiempo sin publicar nada con un tema que yo realmente lo estuve evitando por bastante tiempo y creo que ahora por fin más o menos estoy en condiciones de encararlo, que es el terraplanismo. El de terraplanismo es un tema que a mí me molesta bastante, digamos, me produce mucha tristeza, pero más tristeza me dan muchos intentos que he visto de refutar al terraplanismo con unos argumentos generalmente tan elementales que los tipos pueden contrarrestarlos con mucha facilidad. No digo refutarlo porque realmente no pueden, pero sí contrarrestarlo. Tienen alguna manganeta, alguna cosita, sacan de la manga algo que les permite por lo menos hacer ver como que lo refutaron. Realmente no he visto nunca un solo video de, llamémoslo, contraterraplanismo o terredondismo, que es el término que yo acuñé. No he visto un solo video de esos que realmente me guste, que diga esto está bien hecho, lo han pensado bien, es breve y conciso. Así que bueno, eso es lo que voy a intentar hoy. ¿A quién está dirigido este video? Principalmente a las personas comunes, ¿sí? Este no es un video para terraplanistas, aunque bienvenidos sean, pero mi target primario es la persona común, la persona que fue a la escuela, que incluso tuvo una educación superior, que ha aprendido, digamos, de astronomía, sabe realmente poco, y entonces se pregunta, duda, con toda justicia, duda, dicen, ¿estaré creyéndole al equipo equivocado? Porque, como se llama, de un lado me tiran argumentos incomprensibles o cosas de autoridad, porque esto está así en los libros y tiene que ser así, y por otro, supuestos experimentos fáciles de verificar, que prueban lo contrario. Entonces es lógico que la gente dude, porque lamentablemente no podemos comprobarlo todo por nosotros mismos. Yo pensaba hacer una explicación más larga sobre esto, pero quiero ser breve hoy. Así que este es un video dirigido a personas que no saben mucho de astronomía y que por fin quieren entender por qué le creyeron a la maestra de tercer grado cuando les dijo que la Tierra es redonda. Que es a lo que se reduce generalmente la educación geográfica y astronómica que uno recibe, porque nunca se profundiza mucho en eso. Voy a empezar por hacerles una pregunta un poco extraña. ¿Ustedes creen en el millón? Qué raro, ¿no? Yo sí, yo creo que el millón existe y estoy casi seguro que todos ustedes también creen que el millón existe, a pesar de que nunca han visto exactamente un millón de nada, ni yo tengo un millón de seguidores, ojalá, ni en mis sueños más ardientes, ni tengo un millón de amigos, ni he visto nunca exactamente un millón de lápices, ni un millón exactamente de nada. Y sin embargo creemos en el millón a pesar de que no solo nunca hemos visto un millón de nada, sino que además tampoco ni siquiera hemos contado, y lo hemos verificado personalmente, nunca hemos contado de 1 hasta 1.000.000 para verificar que existe el millón y que existan todos los números que están entre medio, ¿verdad? Yo nunca conté hasta 1.000.000 y estoy seguro de que ustedes tampoco. No traten de mentir y decirme sí, cuando era chico conté hasta 1.000.000, porque es una tarea casi imposible para un ser humano, ¿sí? En un día hay tan solo 86.400 segundos, que es mucho menos de 1.000.000, es más o menos casi 12 veces menos. Así que se necesitarían casi 12 días, 11 días y medio por lo menos, para contar de 1 hasta 1.000.000, contando a razón de un número por segundo, que aunque les parezca lento, cuando anden por el 447.914, van a necesitar todo ese segundo para contar, ¿sí? Entonces, tendrían que contar incansablemente durante 12 días, sin parar ni para ir al baño, tan solo para estar seguro de que el millón existe. Bueno, nadie en su sano juicio, estoy seguro, lo va a intentar. Porque de hecho, si no lo contamos de un tirón, ¿cómo podemos confiar de que no nos hemos equivocado entre medio? Tendríamos que creer en una serie de cosas. Tendríamos que creer, por ejemplo, en nuestra propia cordura, cosa que si estamos emprendiendo esa tarea de contar hasta 1.000.000 es algo bastante dudoso. Tendríamos que creer que, digamos, en los descansos que tomamos, donde anotamos el número por el que íbamos, no nos hemos equivocado al escribir el número, que no existe una conspiración para que mientras nosotros dormimos alguien viene y nos cambia los números para inducirnos al error. Tenemos que creer en un montón de cosas, así que es necesario, en la vida es necesario creer, ¿sí? Eso es lo que el punto que yo quería decir. ¿Por qué creemos en el millón? Es muy simple. No porque nos lo dijo la maestra. Creemos en el millón a pesar de que nunca lo hemos visto, porque partimos de una base
empírica de una base, de una observación muy sencilla, saber que tenemos 10 deditos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bien, me salió. Partimos de esa sencilla observación y como tenemos el concepto de suma, podemos encadenar ese concepto con otros. Entonces, estos son 10 dedos, ¿sí? Sé que si sumo 10 veces 10, voy a llegar a un nuevo número llamado 100. Sé que si sumo 10 veces 100, voy a llegar a un nuevo concepto llamado 1000. Y que si sumo 1000 veces 1000, voy a llegar a este nuevo concepto llamado el millón. Entonces tenemos una base observacional sencilla, tenemos una cadena de razonamientos también sencillos y de esta manera podemos llegar al concepto tan arduo como el de un millón de cosas. Y entonces sabemos perfectamente que un millón es un número como cualquier otro que tiene un antecesor que es el 999.999 y un número siguiente, etcétera, etcétera. Del mismo modo, a pesar de que no podemos, salvo muy pocas personas, no podemos remontarnos en el espacio miles de kilómetros de altura para ver la Tierra entera y entender bien qué forma tiene. Sin embargo, partiendo de una base observacional muy pequeña, que les voy a decir en un momento, y de unas operaciones que son de escuela primaria o primeros años de secundaria como mucho, y de este modo llegar al convencimiento de que la Tierra es redonda. Así que vamos a comenzar con lo primero, sí, la base observacional. Vamos a empezar por unos conceptos. Creo que no voy a sorprender a nadie si les digo que hay momentos en la noche en que algunas estrellas en particular no se ven. Uno sale a ver el cielo una hermosa noche de julio y dice, ay, ¿dónde están las Tres Marías? ¿Dónde están las Tres Marías? No está, no está. Bueno, ciertamente no está. ¿Sí? Hay noches en que las Tres Marías no están. Sin embargo, también sabemos, y no creo que lo sorprenda, que las estrellas salen por no por el este, no es que brotan todas del punto cardinal este, sino que salen por la mitad oriental del horizonte, que alcanzan una altura máxima y que después empiezan a descender y se ponen en la mitad occidental del horizonte, ¿sí? Eso hacen todas las estrellas y eso hace el Sol. De manera que, bueno, partamos de esa base. No voy a ocuparme, por lo menos no hasta tal vez al final de todo, de qué pasa cuando la estrella sale y cuando la estrella se pone. Voy a ocuparme solamente del momento intermedio, del momento que está exactamente en el medio de esos dos eventos, de la salida y de la puesta, que es cuando la estrella alcanza su máxima altura. Tal vez no lo sepan, pero sépanlo que esa culminación, ese máximo de la altura de la estrella se produce siempre en la dirección norte-sur. Algunas estrellas culminan hacia el norte y otras culminan hacia el sur. Pero además también sucede que esta altura máxima que alcanzan las estrellas no es la misma para todos los observadores, depende de nuestra ubicación geográfica y eso es lo que les voy a mostrar ahora en un momento. Entonces, antes de empezar, empecemos por aclarar algunos términos, porque si no podría parecer que estamos hablando de cosas distintas en mundos distintos. Afortunadamente, los conceptos de norte, sur, este, oeste son casi idénticos en el terraplanismo y en el terrarredondismo. No necesitamos discutir por cuestiones de definiciones, ¿sí? En ambos casos tenemos un polo norte, en ambos casos tenemos líneas radiales que salen del polo norte, que esos son los meridianos, solo que en el caso del terraplanismo son rectas y en el caso de la esfera son círculos máximos, pero no interesa realmente, o sea, es una diferencia técnica. La dirección norte es acercándose al polo en ambos casos, la dirección sur es alejándose y las direcciones este y oeste son perpendiculares a las del norte-sur. Así que nada para ver acá, nada para discutir. Hablando de meridianos, vamos a ver un meridiano en particular hoy, que es el meridiano que se extiende desde la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la Patagonia, en el Golfo San Jorge, hasta la ciudad de São Gabriel da Cachoeira, en Brasil, que está en el mismo meridiano y está sobre la línea del Ecuador, ¿sí? Yo sé que en el terraplanismo el concepto de Ecuador no tiene sentido, no existe, pero bueno, para los terredondistas interesa ese detalle. Y lo que vamos a hacer es justamente estudiar la altura en la cual culmina una de las Tres Marías, en este caso en el dibujo la de la derecha, ¿sí? Les presento Orión, es una hermosísima constelación del verano nuestro, y ese es más o menos el dibujito. Tiene su cinturón que son las Tres Marías, el pie que es Rigel, el hombro que es Betelgeuse,
una cabeza muy, muy chiquita, y la demás estrella realmente no importa, tiene una masa ahí de madera y tiene un escudo o una piel de león o algo parecido. Estas estrellas son relativamente tenues, así que no nos importa, nos interesa este cuadrilátero, ¿sí? Es lo que todos conocemos, lo mínimo, mínimo que conocemos es Orión, o por lo menos las Tres Marías, ¿sí? Entonces nos vamos a ocupar de las Tres Marías, de esta estrella que se llama Mintaka. Ahora, hay un hecho, y esto no hace falta que discutamos porque de vuelta esto se repite, en esto están de acuerdo ambas corrientes, por así llamarlo, y es que la misma estrella transita meridianos diferentes en momentos diferentes. ¿Sí? En este momento, por ejemplo, esta primera foto es el instante T en que Mintaka está transitando, acá se ve a la izquierda porque lo estamos viendo desde el otro lado, ¿sí? Esto está como, es una transparencia, en que Mintaka transita este meridiano vertical que hagamos de cuenta que es el de Comodoro Cachoeira, pero no interesa, ¿sí? Es una cosa ejemplificadora nada más. Entonces, una hora más tarde, la misma estrella va a estar atravesando este otro meridiano que se halla a 15 grados de distancia del primero. 2 horas más tarde va a estar ahí, y así, y así. Acá no tenemos nada que discutir. De hecho, una de las mejores cosas que tiene el terraplanismo es que este movimiento diurno, por lo menos visto así desde arriba, está bien modelado. Después lo vamos a ver desde abajo y eso va a ser otro cantar. Pero por lo menos desde esta vista está perfecto. Así que no me puedo quejar. Y acá lo tenemos en animación. Esto es una cosa, me costó mi lindo trabajito, así que bueno, disfrútenlo. Entonces, volviendo a nuestro meridiano, empecemos por el primer extremo, por el extremo austral, que es la ciudad de Comodoro Rivadavia, a orillas del Golfo San Jorge. Lo que vamos a observar, como les dije, es la estrella Mintaka, aunque hay que tener en cuenta que en Comodoro Rivadavia esta constelación se va a ver así, al revés, ¿sí? Así que para nosotros, Mintaka es la de la izquierda de esas tres, de las Tres Marías es la de la izquierda. Y encontramos que esa estrella, después de haber salido, alcanza, al cruzar el meridiano, ¿sí? en la dirección norte, alcanza una altura máxima de 44 grados y ahí empieza a descender. Estas alturas que yo les estoy dando, no las medí, las calculé. Pero mi argumento no depende de la medida exacta, que sean 44 grados o 45 o 43. Es lo mismo, ¿sí? Con la medida así groseramente tomada anda perfectamente, y si dudan de mi palabra, vayan y verifíquenlo. Es trivial, no les voy a insultar su inteligencia diciéndole cómo hacer un aparato para medir la altura de una estrella, pero bueno, creo que hasta un chico puede darse cuenta que hace falta un transportador, hace falta una regla móvil y hace falta alguna clase de plomada o algo que permita asegurar que la línea de los 90 grados es vertical o que la línea de 0 grados es horizontal con un nivel. Cualquiera puede construirlo, tomar la altura de las estrellas con una mira y determinar la altura groseramente, que es lo que necesitamos. Así que si dudan de mi palabra, vayan a Comodoro y míranlo. Si seguimos subiendo hacia el norte por ese meridiano, vamos a llegar a la hermosa ciudad de Chilecito, en la que he estado muchas veces y que me encanta, que no está exactamente sobre el meridiano, pero tardará 30 segundos la estrella en pasar de este meridiano, del de Comodoro al de Chilecito. Así que no interesa, no hace falta discutir por eso. Aparte no lo voy a usar realmente, este dato es ilustrativo. En Chilecito hago la misma medición, que puedo hacerla esa misma noche, puedo hacerla cualquier otra noche, porque la estrella alcanza siempre la misma altura, en la misma dirección, noche tras noche, toda la vida. Entonces, desde Chilecito, que está más al norte de Comodoro Rivadavia, encuentro que ya culmina Mintaka mucho más arriba, a 61 grados. Seguimos moviéndonos y ya avanzamos, estamos avanzando más o menos 1600 kilómetros en cada etapa. Llegamos a Bolivia, a la ciudad de San Borja, que también está un poquito corrida de meridiano, pero no interesa. Y ahí la altura máxima la medimos y da 75 grados. Ven que va subiendo. Estos son los fenómenos observados, ¿sí? Estos números, repito, los calculé yo. Yo soy honesto, ¿sí? No les voy a decir, no les voy a hacer pasar cálculos por observaciones. Pero son cálculos bien hechos. Y si creen que están mal, hagan las observaciones. Igualmente no va a cambiar nada. Están bien, y está bien a esa altura y corresponde con la realidad, se los aseguro. Y finalmente, terminamos sobre la línea del Ecuador, en esta localidad de la cual no sé absolutamente nada, São Gabriel da Cachoeira, que está en el Amazonas, está cerca de la triple frontera
Brasil, Venezuela, Colombia, y que está casi exactamente sobre la línea del Ecuador, que es lo que yo quiero. Lo mostré acá, a pesar de que, digamos, el meridiano en realidad no lo dibujé, pero corre por acá, le pasa realmente muy cerca, el meridiano de Comodoro, y está, como ven, casi a la misma altura que Quito. O sea, desde lo que yo digo de São Gabriel de Cachoeira, que es una localidad bastante recóndita, algún amigo ecuatoriano lo puede repetir desde Quito, moviéndose un poquito al norte, donde está la línea del Ecuador, que ustedes la tienen ahí muy bien marcada. Entonces, ¿qué sacamos en limpio de todo esto? Que en São Gabriel da Cachoeira tenemos una altura de la misma estrella y podemos hacer de cuenta que es al mismo tiempo, aunque no hay obligación. La misma estrella está a 90 grados, mientras que en San Borja está a 75, mientras que en Chilecito está a 61 y mientras que en Comodoro Rivadavia está a 44. Yo creo que nadie, absolutamente nadie me puede discutir la veracidad de estos hechos. De hecho, esto forma parte de lo que enseñan los terraplanistas con respecto a dónde están las estrellas y todo eso. Así que esto es totalmente neutral. Hasta acá no estoy haciendo nada, no estoy haciendo ningún movimiento. Quedémonos solamente con la primera y la última observación, ¿sí? Entonces, y esto es crucial, si la luz se propaga en línea recta, cosa que en este momento no vamos a poner en duda, por lo tanto, si acá tenemos estos dos ángulos de 90 y de 44, la estrella necesariamente tiene que estar en esa posición y en ninguna otra. Esto es crucial. Justamente esta es la cruz de mi argumento. Pasa porque la estrella no puede estar en ningún otro lado. Si la Tierra es plana, si la luz se mueve en línea recta y si los ángulos son esos, y les aseguro que la luz se mueve en línea recta y los ángulos son esos, por lo menos para groseramente, entonces la estrella tiene que estar exactamente en esa posición y ninguna otra. Si no está ahí, la Tierra no es plana. Ese es mi argumento. Entonces ahora les voy a demostrar por qué la estrella no puede estar ahí, y con eso habremos demostrado que la Tierra no es plana, porque no vamos a andar tirando a la basura el principio de la propagación rectilínea de la luz, ni las observaciones, ¿sí? Las mediciones no se pueden tirar, se pueden mejorar, pero no se pueden ignorar. Cuento todo esto, les estoy haciendo la distinción para que distingan esta hipótesis, que es la única posible, es la única manera de que la misma estrella proyecte dos rayos de luz sobre São Gabriel y sobre Comodoro con esos dos ángulos, ¿sí? Esta hipótesis, que es obligatoria, que es la única posible, difiere mucho de las demás que se barajan en el terraplanismo, donde, por ejemplo, para la pregunta de por qué no se escapa la atmósfera si la Tierra es plana, uno te va a decir que es porque está tapada ahí con una sanguchera de vidrio, por un domo, y otro te va a decir no, lo que pasa que en realidad tiene un muro perimetral muy alto y como esto acelera hacia arriba para generar la gravedad que sentimos, entonces la atmósfera queda aplastada para abajo, no se puede ir para los costados. De hipótesis como esta, puedo hacer 20, ¿sí? Estas son lo que yo llamaría hipótesis de quita y pon. No te gusta esta, tengo esta otra, si no te gusta esta, tengo 20 más, ¿qué me importa? Pero esta no, esta es la única posible. De nuevo, si la Tierra es plana, si estos ángulos son correctos, y si estos dos son rayos rectos, provenientes de la misma estrella, la estrella tiene que estar ahí y en ningún otro lado. Y la primera razón, la que yo creo que es la más fuerte, es una razón fotométrica. Desde Comodoro la estrella se tendría que ver bastante más tenue, perceptiblemente más tenue que desde São Gabriel. Y ahora se los voy a mostrar por qué. Este es el triángulo de nuestro problema. Así hagamos un poco de geometría. Este ángulo de 44 es casi de 45. Yo elegí Comodoro creyendo que me iba a dar 45 y no, lamentablemente está 44, así que como quiero ser honesto, lo respeto. Pero esto es casi igual que el cartabón que usábamos en la escuela, ¿sí? La famosa escuadra de 45, que es un triángulo rectángulo isósceles. Va a tener dos lados iguales y la hipotenusa desigual. Más aún, también creo que ya a esta altura es matemática de escuela primaria, sabrán que en un triángulo equilátero de 45, hagamos de cuenta que es de 45, si la base mide 1, una unidad, la altura también mide una unidad y la diagonal mide raíz cuadrada de 2, ¿sí? Que es 1,41. Dejémoslo aquí nomás. Este triángulo nuestro es de 44 grados y en vez de tener una altura de 1, tiene una altura de 0,97. Y en vez de tener una diagonal de 1,41, tiene una diagonal de 1,39. No cambia nada, no cambia absolutamente nada. Así que podemos hacer de cuenta cualquiera de las dos opciones, quédense con la que más les guste.
para entender por qué las estrellas se atenúan, tenemos que usar fotometría elemental de cuarto año de bachillerato. Sí, esto no es muy difícil. Y no voy a ponerme a explicarlo, pero la cuestión es que una estrella de luminosidad intrínseca R, que son como los watts de la lamparita, por así decirlo, disminuye su brillo aparente, el brillo que percibimos que podemos medir, B, con el cuadrado de la distancia. Por lo tanto, si tenemos la misma estrella vista desde dos distancias, distancia 1 y distancia 2, distintas, tendremos esta simple relación de que brillo 2 sobre brillo 1 es distancia 1 al cuadrado sobre distancia 2 al cuadrado, porque se dan vuelta el 1 con el 2 porque es inversamente proporcional. Apliquemos esto a nuestro problema. Distancia 1 vale 1, distancia 2 vale raíz de 2. Bueno, elevamos al cuadrado, el 1 queda 1, la raíz de 2 queda 2, y nos da que brillo 2 es brillo 1 dividido 2. Por lo tanto, desde Comodoro, el brillo fotométrico de la estrella tiene que ser la mitad que desde São Gabriel da Cachoeira. Esto quiere decir que si yo en São Gabriel tomo una cámara fotográfica, la apunto a la estrella y necesito, manteniendo un determinado sensibilidad y apertura de diafragma, le doy un segundo de exposición para que la estrella salga, yéndome a Comodoro, tendría que darle 2 segundos de exposición para que la estrella salga, ¿sí? Así de grosa es la diferencia, por eso este es el argumento que a mí más me gusta, pero bueno, a otro tal vez no le guste tanto, o no entienda mucho de fotometría y entonces se pierda. Por eso ahora les voy a dar otros 2 argumentos más. Pero este es el más fuerte. Ahora bien, ojo, porque el ojo no es lo mismo que la cámara. Se comportan de maneras completamente diferentes, y esto sépanlo los que niegan las misiones espaciales diciendo que salen las estrellas. No salen las estrellas porque justamente para una cámara fotográfica se necesitan tiempos de exposición muy distintos. Es fotografía elemental, hagan cualquier curso de fotografía y se los van a enseñar. No quiero meterme en eso ahora. El asunto es que en astronomía, además de medir el brillo fotométricamente con cámaras fotográficas, y yo conozco gente que hace eso, se dedica a eso, también las medimos visualmente, y para eso inventamos una escala logarítmica de brillo, porque el ojo tiene una sensibilidad que es logarítmica. Se aplica esta fórmula de Pogson, que tampoco voy a explicar, y entonces si ponemos brillo 2 sobre brillo 1 en vez de 1 y 2, nos da que la diferencia de magnitud es de 0,75, o sea, 3/4 de magnitudes. Es un montón. Nos tenemos que dar cuenta que la estrella vista desde Comodoro es 1/4 de magnitud más tenue que vista desde São Gabriel. De todos modos, esto es una frutillita del postre. El argumento fuerte es el de la cámara fotográfica, que es el experimento que se puede replicar. Agarro la misma cámara, la llevo de un lugar, la llevo al otro, saco las fotos en los dos con los mismos seteos y ahí me doy cuenta quién brilla más. ¡Pum! No hay que discutir más. Segunda razón, para los que no les gustó la primera, segunda razón por la que las estrellas no pueden estar tan cerca. Si desde Comodoro estoy un 40%, pongámoslo así, calculando ojo de un cubero, un 40% más lejos, las cosas se tienen que ver más o menos un 40% más chicas. Esto no es estricto, pero ahora les voy a mostrar el cálculo estricto, ¿sí? Pido perdón por lo grosero del dibujo, yo tendría que haber dibujado Orión de canto, pero entonces no lo iban a ver. Esta es la constelación, hagan de cuenta que está de canto, este es el ojo del observador, y esta es la distancia, ¿sí? La distancia desde São Gabriel, que vale 0,97, y la distancia desde Comodoro, que vale 1,39. Bueno, si desde São Gabriel Orión abarca un ángulo de 19 grados y medio, que es lo correcto, en este video siempre voy a hacer de cuenta que lo que ve São Gabriel da Cachoeira es lo correcto, es lo que vemos todos en el cielo todas las noches, solo que a una altura diferente, nada más. Entonces, si desde São Gabriel la constelación a una distancia de 0,97 abarca un ángulo de 19,5, que es lo que abarca realmente, desde Comodoro debería abarcar un ángulo de 13 grados y medio. Así que tendríamos que ver que la constelación se achica, las distancias entre las estrellas se achica. Y ahora después les voy a mostrar que efectivamente sería así. ¿Cuánto se achica? Bueno, ahí tienen la cuentita. Se achica un 30%, no un 40%, pero estaba cerca, ¿sí? Tendríamos que verla un 30% más chico. Pero hay un segundo problema, y es que desde Comodoro la constelación, vamos a hacer de cuenta que este rey de bastos es Orión con su masa. La constelación no solamente que está más lejos, ¿sí? Estoy exagerando un poco la distancia, pero no tanto, ¿sí? Estoy alejándola un 40% y se ve un 30% más chica, esa es la idea, más o menos aproximadamente.
no solamente que la ven de más lejos, sino que además la ven más inclinada, porque ahora les muestro en el diagrama, ¿sí? La van a ver más inclinada, y entonces Orión se tendría que ver más peticito. Esto se los voy a mostrar ahora a continuación. Ahí lo tienen, ¿ven? Mientras que São Gabriel lo ve de frente, Comodoro Rivadavia lo ve de costadito, es como un tipo que está leyendo nuestro celu al lado en el asiento del lado del colectivo. Lo ve de costadito. Entonces se le tiene que achicar la constelación. Nosotros visualmente tenemos muchas pistas para saber que en realidad no es que la carta se achicó, sino que está girando. Tenemos muchas pistas visuales. Si son puntos luminosos en el espacio, no hay forma de darnos cuenta, ¿sí? Así que la constelación se tiene que achicar, porque no hay nada de referencia, nada atrás que nos diga, ah no, mirá, el tipo la giró. Entonces me tomé el trabajito de calcular con mucha precisión cómo se vería Orión visto de San Gabriel. Quiero decir, coloqué las estrellas en una posición del espacio, de modo que visto desde São Gabriel, Orión se vea normalmente. Y entonces, corriendo punto de mira a Comodoro Rivadavia para que forme ese ángulo de 44 grados, etcétera, etcétera, esto fue lo que me dio esta porquería de acá, ¿sí? No hay forma de que podamos decir que esto es lo que vemos en la vida real. La constelación se ve igual desde todo el mundo. Y esto va especialmente para los amantes del domo, los que piensan que el domo tiene las estrellas marcadas arriba. Si fuese así, las estrellas estarían casi todas a la misma altura y pasaría esto, ¿sí? Yo cuando vi esto dije, ya está, esto es evidente por sí mismo, se terminó, nos vamos a casa. Además, hasta había preparado el meme del perrito para festejar mi éxito, pero la verdad es que no es un razonamiento correcto, porque las estrellas no pueden estar todas a la misma altura. Por ejemplo, Rigel, el pie de Orión, desde São Gabriel se ve 81,9 grados de altura, desde Comodoro se ve 52,3, y resolviendo un problema de trigonometría no tan elemental, pero sí de escuela secundaria, nos da que si la base es 1, la altura es 1,1. En vez de 0,97 como daba antes. Así que está un poquito, digamos, tipo un 10% más alta que Mintaka, Rigel. Así que de ningún modo puedo suponer que todas las estrellas están a la misma altura. Entonces, ¿qué hice? Calculé qué coordenadas X y Z habría que darle a las estrellas para que tengan las alturas calculadas así, con el método de las alturas meridianas, para que tengan estas alturas y para que se vean normalmente de São Gabriel, ¿sí? Esta sería la proyección de esta figura perpendicularmente a São Gabriel. Entonces dije, vamos a calcular, pongamos esto lo hago todo analíticamente, ¿sí? Pongamos el punto de mira acá en Comodoro y calculemos cuál es esta proyección perpendicular al eje de los 44 grados. Y me dio esto, ¿sí? Esto es lo que se ve desde São Gabriel, que lo calculé para que se vea normalmente, y esto es lo que se ve de Comodoro, y ahí tuve que tirar a la basura el meme del perrito, porque ya no sirve. Las dos figuras son de igual altura. Sin embargo, ¿sí? Si bien las alturas son las mismas, noten cómo adelgazado Orión. ¿Cuál es tu secreto? ¿Qué pastilla tomás? ¿Refuse Flat Earth? Bueno, esto es un chiste. Pero esto, que desde Comodoro, esta distancia marcada en violeta entre las estrellas se convierta en esto, que sea notablemente tan angosta, esto no es un chiste, esta es una falla gravísima del modelo, ¿sí? Y una razón más por la cual sabemos que las estrellas no pueden estar tan cerca, porque justamente las distancias entre las estrellas variarían mucho y nos daríamos cuenta, los astrónomos se darían cuenta. Las distancias son diferentes. Y tercera y última, porque hay mil más, pero voy a parar acá. Tercera razón por la que las estrellas no pueden estar tan cerca, y es porque con el movimiento diurno, sí, ese famoso movimiento que yo les había mostrado acá y que yo lo alabé porque la verdad que se veía muy bien, digamos, explicaba muy bien el fenómeno de por qué cuando es una hora en América, en África es otra hora, todos esos fenómenos los explica bastante bien, porque hay que esperar determinada cantidad de tiempo para que una estrella pase de un meridiano a otro. Todo esto, cuando lo llevamos a las tres dimensiones, se cae estrepitosamente, como se los voy a mostrar. Esto es la proyección de las estrellas puestas en las coordenadas que yo les dije, como las habíamos calculado, vistas desde Comodoro. Esto es tal cual como lo vería Comodoro, ¿sí? Es más o menos la misma imagen que les mostré, pero ahora les muestro, en vez de mostrarles solamente un pedacito,
ahora pongo la cámara horizontal y les muestro todo el panorama. Esta grilla que está atrás es para darnos una idea de la altura y la dirección en la que están las cosas, ¿sí? Esta línea es el meridiano, este es el punto cardinal norte, este es el cenit, la cúspide del sistema de coordenadas, esto es el punto cardinal este y este otro es el oeste. Entonces, al igual que lo hicimos antes en la vista superior, en la vista en planta, ¿sí? En esta vista, que sería una vista en elevación de exactamente lo mismo, partimos exactamente en la misma situación con Mintaka cruzando el meridiano, ¿sí? Con Mintaka exactamente sobre el punto cardinal norte. Tiempo T. Una hora más tarde se ha movido todo esto y uno dice, ah, bueno, se parece bastante a la realidad, digamos, efectivamente, las estrellas se van moviendo hacia el oeste, pero bueno, se está deformando un poquito la constelación, ¿no? Una hora más y esto empieza a empeorar cada vez más porque no termina nunca de bajar esta constelación. A las 3 horas esto ya se empieza a convertir en un mamarracho. Miren lo que es esto, parece una papa frita Pringles este Orión. ¿Cuándo vieron a Orión de esta manera? En la realidad, ¿sí? Esto no es real. Y quiero detenerme en el tema 6 horas, ¿sí? Y preguntar, ¿dónde está Mintaka en este momento? Bueno, estaría más o menos acá, con unos 15 grados de altura y 33 grados más o menos al oeste del punto cardinal norte. Esto es donde está Mintaka según este modelo. ¿Saben dónde está Mintaka en realidad 6 horas después del paso por el meridiano? Acá. Acá está. En ese punto. Está poniéndose en el punto cardinal oeste porque Mintaka es una estrella que en cualquier lugar del mundo sale siempre por el punto cardinal este o muy cerquita, culmina a una altura diferente según el lugar donde estamos en el mundo, como ya les mostré, y está 12 horas arriba del horizonte y 12 horas debajo. Por lo tanto, 6 horas después del pasaje por el meridiano, se tiene que poner como efectivamente se pone, y esto lo pueden observar casi de cualquier lugar del mundo. Por ejemplo, en este momento en Buenos Aires es ideal, porque cuando más o menos a las 20 horas, que es cuando atardece acá, Mintaka está, si no está en el meridiano, está muy cerquita, así que la podemos ver bien alta, bien sobre el norte, ¿sí? Mírenla de vuelta con el correr de las horas y van a ver que a las 5 horas ya está a 12 grados de altura sobre el horizonte y a las 6 horas se está poniéndose, si no se puso ya le faltan, qué sé yo, 10 minutos. Así que fíjense cómo nos alejamos, la enorme diferencia que hay entre la predicción que hace el modelo terraplanista, que esto, y repito, este es el mejor modelo terraplanista que podemos pedir. Te calculé todo de acuerdo con a cómo lo ve las cosas, digamos, a cómo ve la constelación Sao Gabriel y a qué altura se ven las estrellas desde Comodoro. No se puede mejorar. Este es el mejor modelo que hay. Creo que es mejor que el que haya hecho cualquiera. No sé si realmente alguien se toma la molestia de investigar estas cosas. Y fíjense qué fracaso colosal. Esto es absurdo. Esto no puede ser el movimiento diurno de las estrellas. Acá lo tienen en completo, ¿sí? Estamos hablando de la constelación de Orión, que comienza estando verticalmente justo encima de Sao Gabriel da Cachoeira y gira alrededor de un eje, que es un eje perpendicular al polo norte, que está 10.000 kilómetros más adelante, ¿sí? O sea, gira con respecto a un eje que está 15.000 kilómetros más al norte que Comodoro Rivadavia. Y entonces el movimiento diurno de Orión debería ser este. ¿A dónde vieron que haga esto Orión a lo largo de la noche? ¿A dónde ven que cambie de forma? ¿Dónde ven que pasa volando por el meridiano y que después se frena y que después retrocede? ¿Cuándo van a ver esto? No lo van a ver nunca. Esto es pésimo, esto no predice nada. Esto no solo no predice nada, sino que se lleva las trompadas con la realidad. Las estrellas se tendrían que estar abrillantando y atenuando todo el tiempo y eso jamás se observa. El brillo es siempre el mismo para todos los observatorios. Las distancias entre las estrellas es siempre la misma para todos los observatorios. Las distancias entre las estrellas es siempre la misma a lo largo de toda la noche. Acá varían incluso durante la noche. No hay forma de que las estrellas estén tan cerca, sáquenselo de la cabeza, porque estamos hablando de un conjunto de puntos en el espacio a una altura que es comparable a la distancia entre nuestras ciudades.
No hay forma de que vista de adelante, visto de atrás, visto a la izquierda, visto a la derecha y visto desde abajo se vea de la misma manera y formen exactamente la misma figura. Se tiene que deformar, se tiene que agrandar y se tiene que achicar. Y eso, nada de eso sucede, y con esto termino mi alegato. Entonces vemos que el movimiento que anda tan lindo cuando lo vemos desde arriba, cuando lo vemos desde el punto de vista de una ciudad, anda espantosamente mal. Entonces, ya que les había dicho, y ya que creo que habíamos quedado, lo habíamos firmado todos, ¿sí? Que si la Tierra es plana, que si los ángulos estos valen 90 y 44, por lo tanto, y si la luz se propaga en línea recta, por lo tanto la estrella tiene que estar acá, y yo les acabo de demostrar que la estrella no puede estar acá, tiene que estar mucho más lejos porque varía la fotometría, varían las formas, varían las distancias, varían un montón de cosas que no suceden en la realidad. Entonces, por lo tanto, la única consecuencia que puede estar mal es la primera, la de que la Tierra es plana. Ahora, seguramente estarán pensando, bueno, pero por ahí le hacemos un toquecito, lo ajustamos y lo mejoramos. Eso incluso en la ciencia es una cosa que se suele hacer. No falsear, ¿sí? Pero sí modificar el mecanismo para acomodarse mejor a una observación nueva. Está dentro de lo válido. Sin embargo, acá, como les dije, si este ángulo vale 90 y este ángulo vale 44, la estrella tiene que estar exactamente ahí. Si me la llevas, aunque sea un 20% más alta, este ángulo va a dejar de ser 44 y va a valer 50 grados, y eso va en contra de las observaciones. No pueden, si la Tierra es plana, la estrella no puede estar en otro lado. He demostrado que la estrella no puede estar en ese lugar, en realidad tiene que estar muchísimo más alta, para que no se deformen las figuras de las estrellas, para que no varíe el brillo, y por lo tanto está fallando la primera premisa, la de que la Tierra es plana, y ahora les voy a mostrar. La única manera para poner la estrella, aunque sea un poquito más lejos, lo cual no soluciona ningún problema de los tres problemas que les dije, pero hagamos de cuenta, ¿sí? La ponemos un poquito más alta, la única manera de que este ángulo deje de ser 50 y pase a ser 44, como marca la observación, es que el horizonte de Comodoro Rivadavia esté inclinado con respecto al horizonte de São Gabriel, ¿sí? Y acá no queda más remedio que admitir que la Tierra es curva. Porque si no, ¿cuál sería la alternativa? Que es una especie de poliedro que tiene caras planas. En ese caso, primero, notaríamos las aristas, nos daríamos cuenta, y segundo, fallarían todas las observaciones intermedias, las que hice desde Chilecito, desde Sabor. Miren lo que es la exactitud del modelo, yo lo revelo recién ahora, ¿sí? Yo trabajé con la primera y con la última observación. Miren qué bien que pegan las otras, ¿sí? Fabuloso, fantástico. ¿Dónde está la estrella? Acá, 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 acá. Por eso es que los terraplanistas nunca les dicen exactamente a qué altura están las estrellas o a qué altura está siquiera una sola estrella. Porque no hay forma de definirlo en el marco del sistema terraplanista. Si es que las distancias lineales están bien medidas y las alturas están bien tomadas, no hay forma de conciliar las diferentes alturas con una sola posición de la estrella. Así que por todo eso, tenemos necesariamente que poner las estrellas muy lejos, tan lejos, que estos dos rayos, estas dos visuales, se vuelven paralelas. ¿Por qué? Porque si estuvieran más cerca, como les digo, la disminución del brillo, pero especialmente el cambio en las distancias entre las estrellas, se notaría y mucho. Con instrumental del año 1800, ¿sí? Con instrumental del año 1800 podías medir el ángulo entre dos estrellas con una precisión de grados, minutos y segundos. Con esa precisión, con ese nivel de precisión, observatorios en diferentes lugares del mundo midiendo el mismo ángulo y encontrando la misma cantidad de grados, minutos y segundos, la estrella tenía que estar lejísimo, a millones de kilómetros de distancia como mínimo. En realidad están muchísimo más lejos, pero tenía que estar como mínimo a millones de kilómetros de distancia, y entonces estos rayos tienen que ser paralelos, y entonces tenemos nuestro modelo de la Tierra redonda. Y otra no hay. Otra no hay. Piénsenlo, razónenlo, y si tienen dudas déjenme en los comentarios, pero no tengo ningún problema en contestarles. Pero otra no hay. Se terminó. Ahora, una de esas pequeñas objeciones que a mí me encanta, alguien podría objetar que yo lo único que hice fue determinar que existe una curvatura solamente en la dirección norte-sur, no en la dirección este-oeste. Por lo tanto,
mi interlocutor podría argumentar que la Tierra no es una esfera, sino solamente una superficie plana alabeada que está curvada en una sola dirección, demostrando un fabuloso dominio del vocabulario geométrico. Pero no es así, por esta razón que les voy a mostrar ahora. Puedo plantear el mismo argumento que antes planteé en dirección norte-sur, lo puedo plantear en dirección este-oeste, ¿sí? Tomando São Gabriel y tomando una segunda localidad en un punto X en el medio del Océano Atlántico, que podemos ir en barco, si no es que está prohibido ir ahí, y hacer exactamente la misma medición y encontrar que esta vez sí, en el instante, esto sí hay que hacer las dos mediciones simultáneas, en el instante en que São Gabriel tiene a Mintaca 90 grados, el punto X, ¿sí? Desde el barco, mido un ángulo de 45, y esta vez lo hice de 45 porque no estoy obligado a hacerlo en un lugar en particular, ¿sí? Me voy a un punto desde que en ese instante, cuando me avisan por el WhatsApp que está pasando Mintaca por el meridiano de São Gabriel, tomo la altura de la estrella y me da 45. Esto lo puedo hacer porque en el Ecuador, yo les dije que Mintaca siempre sale por el este y se pone por el oeste en cualquier lugar del mundo, ¿sí? Esto sí va para todos, pero culmina a diferente altura. En el Ecuador, como culmina a 90 grados, la estrella sube verticalmente y se pone verticalmente. Por lo tanto, el mismo experimento que yo hice en el plano del meridiano, ahora lo puedo hacer sobre el plano del Ecuador y es exactamente lo mismo. Y tenemos el mismo tema de que esto vale 1, esto vale 1, esto vale raíz de 2, y por lo tanto, objeción número 1, número 2, número 3, y por lo tanto también tiene que haber una curva en esta otra dirección, y ahora sí no queda más remedio que admitir que es un cuerpo de bulto redondo. Sí, no es una esfera realmente, tampoco es un elipsoide, no interesa, no interesa entrar en ese detalle ahora, pero a grandes rasgos sí es una esfera. Y con esto terminamos mi argumento, por si alguna duda ha quedado. Ahora voy a agregar un pequeño suplemento a este video para mostrarle algunos truquitos y chanchullos muy feos del libro de Rowbotham. Una de las cosas que más bronca me da es que Rowbotham, para explicar el fenómeno de por qué cuando un barco se aleja vemos desaparecer primero el casco y después la vela, que es la clásica objeción que viene de la época de Aristóteles como mínimo, para explicar ese fenómeno, se basa en una modificación de las leyes de la perspectiva, diciendo, estoy citando de memoria, si vemos las vías de un tren, vemos que estas convergen en un punto en el horizonte, pero dice, las vías que están más juntas convergen antes. ¿Qué está queriendo decir? ¿Que lo que se observa en realidad es esto, que las vías convergen antes? Cuesta creerlo, pero después lo explicita más o menos, pongámosle con este dibujo, que también está bastante feo, y muestra a Encito alejándose en la distancia y cómo las ruedas se achican más rápidamente que el resto del tren, y esta explicación a todo el mundo le encanta sin darse cuenta de lo absurda que es. Que podemos ampliarlo más o menos así. Entonces lo que dice es que estas dos líneas paralelas que están juntitas convergen en un punto más cercano y que las otras líneas que están más separadas convergen más lejos y más lejos. Este dibujo, para empezar, el dibujo está mal, ¿sí? Porque estamos hablando de un tren que se está moviendo en esta dirección, por lo tanto es un tren de verdad que se está moviendo en el espacio real de 3 dimensiones, y acá me está marcando el punto de fuga en el espacio real de 3 dimensiones, como si pudieras mandar un ayudante con un banderín diciéndole más a la derecha, más a la izquierda, ahí está el punto de fuga. No, el tipo te va a decir, acá están las vías, igual que en cualquier otro lugar del trayecto. El punto de fuga existe en la proyección de la perspectiva, no en el espacio real. Así que, pero bueno, ponele que lo está expresando de esta manera para dar a entender alguna extraña modificación de la perspectiva que permitiría este efecto. Pero esto es un mamarracho. Me parto el culo de risa leyendo esto, Antonio. ¿Cómo puedes decir esto? No se lo cree ni San Pedro. Es que es la de Dios este tema. Esto no te lo crees ni tú, Antonio. Esto es imposible, hombre, no lo puedes sostener. Tenés razón, Jesús, tenés razón, y perdón por usar tu imagen sin permiso, pero esto es cualquier cosa, esto no te lo cree ni tu mamá, Rowbotham. Esto no puede ser así. Y les voy a explicar por qué, iniciando una nueva sección en el video llamada Perspectiva en una lección. Prometo que va a ser cortita. Va a ser cortita porque
la proyección en perspectiva está basada en una sola regla. Todo eso de los puntos de fuga, el horizonte, las líneas, todo eso son reglas prácticas, pero la perspectiva propiamente dicha está basada en una regla, y es que la luz se propaga en línea recta, que no me la van a discutir ahora en este caso, ¿sí? Entonces, tenemos el objeto que está compuesto de diferentes puntos, tenemos el ojo del observador que está compuesto de un solo punto, tiramos líneas visuales entre los puntos del objeto y el ojo del observador, líneas rectas, y donde esas líneas cortan el plano de proyección que hemos interpuesto oportunamente y que representa el lienzo de la tela que pinta el artista o el papel sobre el que hace su croquis el arquitecto, entonces vamos a obtener una imagen plana en 2 dimensiones del objeto en 3 dimensiones, y esa imagen va a seguir las reglas de la perspectiva que, bueno, los que hayan ido a la escuela de arquitectura o a una academia artística se las van a enseñar. Pero lo que está en la realidad, lo que están haciendo estos dos señores, ¿sí? El grabado de Durero, que es tirar un piolín representando la visual entre un punto del laúd y el ojo del observador, y ver dónde ese piolín corta este papel que han puesto sobre este marco, ¿sí? Esto es lo que están haciendo estos señores, aprendiendo perspectiva desde primeros principios, o mejor dicho, desde el único principio que tiene la perspectiva, que es que la luz se propaga en línea recta. Esto no sé exactamente qué están haciendo, así que bueno, dejémoslo tranquilos. Pero la perspectiva es esto y nada más, ¿sí? Esto que les estoy indicando. Todo lo demás que a uno les enseñan en las escuelas de arte y de arquitectura, de dibujar la línea del horizonte, del punto de fuga, de que las líneas paralelas se cortan todas en el mismo punto del horizonte, esas son reglas prácticas que surgen de analizar las propiedades geométricas de las rectas que parten de un mismo punto. De ese haz cónico de rectas de que les estoy hablando, que es la única regla de la perspectiva. Así que no podés torcer estas reglas sin torcer la regla primordial de la propagación rectilínea de la luz. O sea que cuando Rowbotham está proponiendo esta modificación, lo que está haciendo es torcer el camino de la luz. Claro, torce el camino de la luz para que le dé la imagen que él quiere obtener. Pero eso es hacer trampa, eso es deshonesto. Rowbotham no era ningún tonto, era un tipo vivísimo y no podía proponer este cambio y hacerse el tonto. Y yo no entiendo cómo nadie no le hizo pasar un papelón en tantas charlas que daba, porque el tipo se ve que era un león discutiendo, pero no tenía ninguna razón. No hay forma de cambiar las reglas de la perspectiva a tu antojo sin quebrantar su único principio, que es la propagación rectilínea de la luz. Y ahora sí termino, me cansé. Para terminar, ¿sí? Les voy a mostrar esta imagen. Yo no la dibujé usando la regla de perspectiva, la dibujó la computadora. Yo lo que hice es agarrar una planilla de cálculo, darle los puntos X y Z de todos estos elementos, de estos durmientes, a razón de 8 puntos por cada durmiente, y de estos paredones que dibujé a razón también de 8 puntos para cada paredón. Todo esto, yo agregué algo así como 500 durmientes y me quedó una planilla de 8000 filas de largo. Todas esas coordenadas X y Z las transformé con el mismo programita que usé para calcular las vistas desde Comodoro Rivadavia en el movimiento diurno y todas las otras vistas que yo les mostré, que simplemente lo que hacen es resolver este problema de perspectiva, de proyectar una imagen tridimensional en un plano para que yo se los pueda mostrar ese plano, ¿sí? Esa es la idea. Así que aplicando ese programa que no utiliza las reglas de la perspectiva, utiliza simplemente la geometría, tengo el punto del observador, tengo el punto del objeto, hallo la ecuación de la línea visual y encuentro qué punto de esa línea visual pasa por el plano. Un simple problema de geometría analítica lo resuelve la planilla, ¿no? Punto por punto por punto por punto, 8000 puntos, y queda este dibujo. Ustedes ven que los puntos de fuga sean distintos para los costados de los durmientes y para los costados de estos dos muros. No, convergen todos en el mismo lugar. Dejémonos de bromar. Eso es un mamarracho, y Rowbotham era un deshonesto, un mentiroso que sabía perfectamente lo que estaba haciendo y que mentía. Y como esta, tenía un montón más de avivadas en su libro, que no se las voy a contar ahora para no aburrirlo, porque esto se está haciendo demasiado largo. Pero realmente es bochornoso el libro de Rowbotham. Es un tipo que miente, deforma, inventa, saca datos de cualquier lado, saca datos de contexto.
no quiero entrar en detalles, pero el libro está muy bien escrito, el tipo escribía muy bien, era muy bueno argumentando, eso no te lo niego, pero como científico era lo peor que puede ser, que es un fraude gigantesco. Espero que esto los lleve a leer, a releer el libro críticamente, a pensar lo que el tipo dice y darse cuenta de dónde está la trampa. No es tan difícil, no es nada difícil, hay que saber un poquito de geometría, un poquitito de astronomía, un mínimo nada más. Bueno, se acabó el video, espero que les haya gustado y para los títulos los dejo con algo que jamás verían en el terraplanismo, que es una puesta de sol. ¿Por qué? Esto yo no lo pensaba decir, pero bueno, ahora lo voy a decir, ya que hablamos del sol. Porque el sol, 2 veces por año, el 21 de marzo y el 21 de septiembre, fechas aproximadas de los equinoccios, cuando el sol está en los equinoccios, hace lo mismo que Mintaka. Sale exactamente por el este en cualquier lugar del mundo, se pone exactamente por el oeste en cualquier lugar del mundo y su estadía por encima del horizonte, o sea, el día, dura exactamente 12 horas, como ustedes lo saben perfectamente bien, si es que fueron a la escuela, por lo menos si tienen una mínima cultura general. El Sol hace el 21, los días de los equinoccios, el Sol hace exactamente lo mismo que Mintaka, y el mismo razonamiento que hice para Mintaka lo puedo hacer para el Sol, y por lo tanto, como vieron que ustedes, que Mintaka nunca se pone, que sube, baja, pero nunca se pone, el Sol tampoco debería ponerse. Y como el truco de la perspectiva de Robotham, se los acabo de demostrar que es un fraude, directamente, es una mentira que no tiene ningún sustento matemático, entonces, si viviéramos en un mundo realmente plano, el sol no debería ponerse nunca. Así que bueno, disfruten esta puesta de sol y vengan para nuestro lado, por favor, abandonen esas tonterías, vuelvan para el lado de la ciencia verdadera. El mundo, el universo real es 1000 veces más lindo que la porquería claustrofóbica de los terraplanistas, déjense de embromar. Un día vamos a ser capaces de comprarnos un cohete como ahora nos compramos un auto e irnos a donde querramos. En el terraplanismo nunca te vas a poder salir. Pero lamentablemente, bueno, para cuando eso suceda, esto ya de tontería del terraplanismo va a quedar en el olvido como una de las tantas idioteces, de uno de los tantos periodos de idiotez que atravesó la humanidad. Pero yo he sido muy respetuoso con los terraplanistas, con Robotham no, a ese tipo lo odio, no lo quiero tener ni cerca, y con otros personajes que andan por Argentina, menos todavía, no quiero ni respirar el aire de la misma habitación. Porque son igual de cínicos y de mentirosos, pero contra los creyentes sinceros yo no tengo absolutamente nada, por eso no me he burlado demasiados, el meme del perrito, bueno, no para tanto, porque los respeto, porque a mí me gusta que la gente se interese por la ciencia. Lamentablemente se interesan de la manera errónea, siguen el camino del error. Vuelvan al camino real y van a encontrar una cosa 1000 veces más linda que la porquería que les quieren vender. Listo, esto es gratis. Chao.